Muy buenas noches, amados, y gracias por estar con nosotros una vez más con el Ministerio Bíblico de 2 de Timoteo 3:16, que seguimos con nuestro estudio de Romanos 20, 23, 24, y estamos en la segunda parte del capítulo 9. O sea que hoy vamos a concluir, perdón, este capítulo con el favor del Señor. Nuestro maestro Carlos García no está con nosotros esta noche porque está en otros compromisos de la iglesia, pero vamos a proseguir con la clase, con la introducción de los temas que se van a estar tocando. Vamos a estar tocando hoy, Dios muestra su poder, por qué Dios inculpa, o Dios inculpa, es la pregunta, colocándonos en manos del maestro alfarero, Israel el pueblo de Dios, el remanente de Israel, y Cristo tropezadero para el judío. Que vamos a comenzar con la primera lectura en Romanos 9, versículos 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vamos al primer tema, Dios muestra su poder. Estamos estudiando uno de los pasajes más conflictivos de la Escritura. Podría pensarse que Dios hizo nacer a Faraón para cumplir sus propósitos para esta hora. Pero noten aquí dice, para esto mismo te he levantado. Y no dice, para esto mismo te he hecho nacer. Levantar y nacer son dos cosas diferentes. Si consideramos que el pasaje se refiere que para esto lo hizo nacer, se estaría presentando a Dios como un tirano déspota que crea hombres tan solo para destruirlo. Pero si vemos la frase, te he levantado, como se refiere a la posición de Faraón como el gobernante de una nación, que era un imperio en su época, vemos que la expresión toma un sentido diferente. Ahora tenía que elegir entre hacer lo bueno o hacer lo malo, pero Dios en su presciencia sabía lo que Faraón iba a hacer. Él utilizaría la acción de Faraón para mostrar a todos quién es Jehová, el Dios de Israel, y su nombre sería reconocido y exaltado por toda la tierra a través de los tiempos, a través de esa acción que iba a estar tomando Faraón. O sea que el Señor iba a ser exaltado a pesar de la actitud que Faraón estaba teniendo. Otro de los pasajes que causa extrañeza como mínimo es el pasaje de Éxodo 7, 2 al 4, donde Dios le dice a Moisés que él, Jehová, va a endurecer el corazón de Faraón para que no deje en libertad al pueblo de Israel. Vamos a leerlo de las Biblias, si pueden abrir sus Biblias. Y yo creí que tenía la mía abierta y parece que cerrando otras cosas. La cerré también, pero les da tiempo para buscar. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis está Éxodo. Y van a buscar el capítulo 7, donde se narra esta sección de cómo reacciona Faraón. Vamos a ver si mi Biblia termina de subir. Ok. Ya la tenemos por aquí. Capítulo 7. Estamos Éxodo, capítulo 7, los versículos del 2 al 4. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Eso era Jehová diciéndole a Moisés. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto sus señales y sus maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Okay, eso fue lo que dijo el Señor en ese pasaje. Algunos podrían pensar que Dios manipuló el corazón del pobrecito Faraón para no hacer su voluntad, que era dejar ir al pueblo.
Pero si se analizan las palabras dichas en hebreo, se descubre un punto de vista diferente. La palabra hebrea para endurecer aquí es hazak, que literalmente significa fortalecer. Y corazón es lev, que puede significar deseo o voluntad. Así que esta oración se podría también traducir, pero Jehová fortaleció la voluntad de Faraón. Dios no lo forzó a hacer algo en contra de su voluntad, puesto que ya Faraón deseaba, estaba en su corazón presente y en su voluntad hacer lo que él iba a hacer. Vamos al versículo 14, ahí mismo en esa lectura de Éxodo, bajen un poquito más abajo, en el versículo 14, donde dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. O sea que Faraón había demostrado que él era el que no quería, no fue en sí que Dios, lo voy a hacer malo porque para que él haga otra cosa. No, no, Faraón en su corazón quería hacer eso. Dios simplemente lo que hizo fue, ok, dale para adelante, hazlo. Déjame echar un poquito más acá. Dios no lo forzó a hacer algo. Faraón no quería dejar ir a los israelitas que él ya los tenía como esclavos porque no le convenía, porque si no, no iba a tener mano de obra para lo que él quería seguir haciendo. Dios en su presciencia y justicia sabe a quién mostrarle su misericordia y a quién no. Lo sorprendente no es que endureció o fortaleció el corazón o voluntad de Faraón. Lo sorprendente es que muestra su misericordia con todos los que salva. Lo hizo con Israel en la primera Pascua. Si lo analizamos bien, todos los seres humanos hemos pecado y merecemos ser destituidos de la gloria de Dios. Nuestro corazón o voluntad no necesariamente buscan a Dios, a menos que sea para que nos haga un favorcito. Gloria a Dios por su misericordia para con nosotros, de ofrecer esta reconciliación que no toma en cuenta nuestros pecados si la sangre de Cristo nos cubre. Vamos a leer Romanos 5:10. Dice, está en pantalla, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, ¿cuál es la intención de Pablo en usar este ejemplo de la actitud de Faraón? Vamos a ver, que se considere que Dios no quiere salvar a algunos, que intenciona fastidiarle la vida o anularle la vida a algunos para que se cumpla solamente sus propósitos, o acaso demostrar que así como Faraón se endureció, Israel sigue mostrando un corazón endurecido, no dispuesto a aceptar la obra redentora de Cristo. O sea, ¿por qué Pablo estaba usando este ejemplo de Faraón en ese momento en su carta? Para dejarles saber que el ser humano es el que tiene una voluntad en contra de Dios y no es tanto que Dios está poniéndola ahí para entonces hacer su voluntad, es que ya la maldad, el enconchuamiento, el deseo de no hacer la voluntad de Dios está ahí. Vamos a continuar ahora con Romanos 9, del 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? El tema número 2, ¿por qué Dios inculpa? Pablo anticipa otras preguntas que le pueden hacer a algunos. ¿Por qué pues Dios inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? El pensamiento es el siguiente. Si Dios es el que ha hecho que el hombre actúe de tal o cual manera, entonces surge otra pregunta. ¿Por qué le reclama a los humanos cuando se portan mal?
La respuesta a esta pregunta humanamente suele ser contestada parecido a como diría la Jessica Rabbit de la película Who Framed Roger Rabbit. Es que me dibujaron así, pero la respuesta desde el punto de vista de Dios es que Él sí ve y sabe las fallas en el ser humano causadas por el pecado y con todo ha mostrado su misericordia en muchas maneras, pero muchos lo siguen rechazando. En especial, tuvo paciencia santa con Israel, que vez tras vez le desobedecían y se tornaban hacia otras creencias, contaminándose aún más. La muestra mayor de misericordia de parte de Dios ha sido a través de la obra redentora de Jesucristo. Considerar o interpretar que Dios tienta o hace pecaminoso a algunos humanos va en contra de lo que dice Santiago 1:13. Vamos a leerlo, en la pantalla está. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así que Dios puede encontrar, y de hecho encontró fallas en el corazón de Faraón. Por tanto, Faraón fue el responsable y no Dios por su caída. Las personas no regeneradas, o sea, no salvas, piensan que Dios debe salvar a todos o hasta que ya todos están salvos. La mayoría no entienden o no saben que el pecado nos separa de Dios y no basta con cero hacer cosas buenas para alcanzar su perdón. No saben que Dios ha puesto el medio de salvación, pero tampoco saben ni entienden que eso no significa que va a salvar absolutamente a todos así porque sí. Y mucho menos que no hay forma de que se pueda discutir con Dios este asunto de cómo se va a ser salvo, porque Él es el juez justo, Él ya lo ha determinado y es para nuestro bien a la postre, aunque muchos no lo entiendan así. Pablo en la siguiente porción que vamos a leer ya mismo, procede a enfatizar que los que acepten las condiciones de Dios irán para salvación y con ello tendrán entonces vida eterna, o sea, para honra. Y los que no irán a condenación eterna, que es para deshonra, y sufrirán la muerte eterna. Vamos a leer ese pasaje, Romanos 9, 22, 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Y esto nos lleva al punto número 3, colocándonos en manos del maestro alfarero. Una de las primeras cosas que debemos aprender como pecadores es que Dios no nos debe nada. Él tiene el pleno derecho de hacer como le plazca, al igual que un alfarero dispone del barro como bien le parece. Nadie le puede decir qué hace, como dice en Daniel 4:35, está en pantalla. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? Hay que estar claro que Dios ejerce su voluntad de acuerdo con sus principios morales y no en forma caprichosa. En la mitología griega se representa a Cupido, el dios del amor, como un niño con los ojos vendados y que lanzaba sus flechas de oro para el amor o de plomo para el odio sin considerar a quién le atinaba. Nosotros no podemos considerar que Dios es errático. Así que en vez de debatir el problema de si Dios es justo o no, debemos más bien colocarnos en las manos del maestro alfarero, sabiendo que sus acciones serán para nuestro bien y dar gracias a Dios que nos salvó y que somos considerados vasos de honra en su mano. Vamos a leer a Timoteo, capítulo 2, del 20 al 21 de sus Biblias. Vamos a buscar ya, eso está en el Nuevo Testamento, después de Romanos, está Corintios, Gálatas,
Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y entonces nos encontramos con Timoteo. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y los versículos 20 y 21. Y esto es Pablo diciendo esto. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a ver estos pasajes con un poquito más de detalle. Vamos a ver si mueve esto aquí. Bien. Este pasaje de Timoteo no está diciendo aquí que la gente nace honrosa y otros no. Bien claro que dice el corazón, o sea, la decisión del ser humano es lo que juega aquí una parte importante. Miren que en el versículo 21 pone la responsabilidad en el creyente de disponerse a limpiarse de esas cosas que no convienen. No está hablando de la salvación, está hablando del comportamiento del Hijo de Dios, de quien se espera sea instrumento de honra, santificado, dispuesto para toda buena obra. El versículo 22, ahí vemos otra responsabilidad que Pablo le instruyó a Timoteo: huir de las pasiones desordenadas, porque estamos expuestos a todo eso y más en este mundo, según Pablo lo expone en los siguientes pasajes de esa carta. Pero veamos el versículo 25, que nos vuelve al tema que trae la controversia. Si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Está diciendo que Dios intencionalmente no va a darle la oportunidad a alguien de conocer la verdad. No dejemos de prestar atención a lo que dice el versículo 26. Están cautivos a voluntad de Él. ¿De quién? ¿Quién es ese Él? Del diablo, quien sí se atreve a manipular las mentes frágiles. Está en el ser humano aceptar o no el plan de amor que Dios, el Maestro alfarero, predestinó en Cristo. Vamos a recapitular lo que Dios hizo a los seres humanos a quien Él les dio voluntad. Vamos a hacer una recapitulación. Dios quiso hacer unas criaturas con las que Él pudiera tener comunión íntima, más parecidos a Él, diferente a los ángeles y a las demás criaturas en el reino de los cielos. Miren la pantalla en lo que voy hablando para que puedan entonces seguir la narrativa. Dios sabía que Lucifer estaba celoso y procuraría afectar ese deseo de crear seres que Dios estaba haciendo, de crear seres a su imagen y semejanza, que fueran santos y sin mancha, que es lo que dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por tanto, Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó un plan que incluía rescatar a todo ser humano que fuera atacado. Con todo, creó a los seres humanos con una voluntad propia para que decidieran creerle o no, obedecerle o no. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, fueron tentados por el enemigo. Inclinaron su voluntad a la desobediencia y lamentablemente el pecado entró, dándole a Satanás una ventaja de afectar la voluntad de los humanos. Y esto se ve en el acto que cometió Caín contra su hermano Abel. Al leer las escrituras vemos que vez tras vez cómo los humanos continuaron prefiriendo hacer su propia voluntad antes que buscar el consejo de Dios. Igualmente vemos, si prestamos atención, que Dios proveyó vez tras vez formas de restaurar la relación, de encaminar a los humanos hacia su cuidado, hacia su provisión. Y lo vemos en cómo cubrió a Adán y a Eva, cómo les sacó del Edén para que no perpetuaran por siempre su vida pecaminosa comiendo del árbol que proveía la vida eterna, porque la muerte era preferible
a vivir por siempre en ese estado pecaminoso. La primera generación fue destruida por un diluvio, porque su maldad era tal que dejarlos seguir reproduciéndose a ese ritmo estaban minando la posibilidad de restauración. Por eso solo Noé y su familia fueron salvados. Con todo, vemos que el pecado siguió tomando control sobre las mentes y corazones, por lo que se ve en lo que pasó en Babel, y así sucesivamente. El pecado, la enfermedad que el enemigo plantó en los humanos, el único que tiene el antídoto es Dios y lo quiere dar, pero el ser humano lo tiene que querer recibir. Dios no manipula a los humanos para que hagan o no hagan su voluntad, pero sabe hacia dónde van los resultados y las consecuencias de cada acto. Pablo ofrece un ejemplo en lo de Faraón. La presencia de Dios, su omnipotencia, es de tal magnitud que se nos hace difícil apreciarla o entenderla, pero podemos estar seguros que a la postre siempre es para bien, porque eso es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, se supone que lo sepamos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Faraón no tenía un corazón para entender eso, de ninguna manera. Ok, vamos al tiempo de preguntas. Voy a cerrar esto por acá para poder entonces estar pendiente a ustedes cuando me dejen saber que quieren participar. La primera pregunta de la noche es, ¿qué dos palabras se traducen que sirven para identificar mejor qué significa lo que pasó con Faraón? ¿Qué dos palabras? Que es algo que Carlos encontró, donde encontró la definición hebrea de las palabras y entonces se pudo ver que tienen otro significado. ¿Quién puede contestar? ¿Cuáles son esas dos palabras? Bruni, ¿cuáles son? Fortalecer y corazón. Uh-huh, uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Alguien, están todos de acuerdo? ¿Estamos todos bien con esa respuesta? ¿Entendieron ese detalle? Que ese versículo, una traducción más apropiada, de acuerdo al hebreo, era Jehová fortaleció la voluntad de Faraón. O sea, lo dejó que se pusiera más duro, más fuerte, más conchu. Muy bien. La pregunta 2. ¿Puedes explicar en tus propias palabras qué tú entiendes sobre la intención de Pablo de usar este ejemplo de Faraón, a usar a Faraón como un ejemplo? ¿Quién puede compartir si entendió eso? Si no, pues lo volvemos a explicar. ¿Entendió por qué Pablo usa a Faraón como ejemplo en este momento? De acuerdo a lo que hemos estado hablando de cómo es la actitud del ser humano bajo el pecado. ¿Quién puede compartir? ¿Quién contestó esa pregunta? Vamos a ver, Angélica. Bueno, yo entiendo que Dios permitió que Faraón se levantara con poder y al hacer uso de ese poder con acciones que no eran agradables a Dios, Dios mostró su fuerza y juicio contra Faraón, ya que Dios es un Dios de misericordia y el corazón de Faraón se endureció por su naturaleza pecaminosa. ¿Alguien más? Muy bueno, Angélica. ¿Alguien más contestó esa pregunta? Para Rafaela. No, es que no la entendí bien. Ok. Traté de buscar y buscar, pero Ok. no entendí la pregunta muy bien. Ajá. Muy bien. Les voy a dar una respuesta que tengo aquí para compartir. Miren a ver si esto ayuda a entender. Dejarle saber a Israel, o sea, Pablo está utilizando este ejemplo para dejarle saber a Israel que Dios tiene presencia, que Él sabe y puede llevar a cabo las cosas y que siempre es para el bien de los seres humanos, que su amor no es para mal, pero permite y deja que el que practica lo malo lo lleve a cabo solo para a la postre se pueda ver que el mal viene del corazón del ser humano, ¿sabe? Que no haya duda que no es que Dios pone ese mal ahí,
es que ya el mal estaba. Él lo que hizo fue fortalecérselo. Eso ayuda un poquito más, Bruni. Sí. Es como cuando tú dejas que una persona haga algo sabiendo que lo va a hacer mal, pero tú lo dejas para que dé con la cabeza en la laja. Más o menos, eso es un muy buen ejemplo. Ya, tú no quieres hacer, no quieres entender, no quieres creer que lo que se te está diciendo es cierto, pues, chávate. Pero Dios no está en la actitud de chávate. Carlitos, hermano Carlitos, No. veo que levanta la mano. Breve, que podemos decir pues que él despreció la misericordia de Dios para hacer lo que él quería. Ya, y no olvidemos que Faraón tenía intereses. A mí, si se le iba a esa gente, ¿quién iba a seguir ayudándolo a hacer los trabajos que estaban haciéndose? Él estaba usándolos a ellos de esclavos, los estaba usando de mano de obra. Y entonces, si él los dejaba ir, él sabía que iba a perder. Pero entonces, a la vez, todo sirvió para que Dios pudiera demostrar su poder a través de las 10 plagas que se llevaron a cabo allí, en aquel momento. El corazón de Faraón ya estaba endurecido por su pecado. No es que Dios que Faraón era buena gente y entonces Dios cogió y lo voy a usar para que haga. No, Dios no hace eso. El mal estaba ahí como el buen ejemplo que dio la hermana Bruni. Vamos entonces a la próxima pregunta. ¿La salvación la tiene ya todo el mundo? ¿Sí o no? Jesucristo murió en la cruz, dice ajá, Rafaela. Bueno, yo entiendo que no. Y que me corrige si no estoy en lo cierto, porque el pecado nos separa de Dios. Y si no nos arrepentimos de corazón y aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, porque se sacrificó en la cruz por nosotros, pues no podemos ser salvos. Ok. Voy a aprovechar la coyuntura porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar la palabra arrepentimiento porque esa es lo que nos han enseñado. Es la palabra que oímos desde pequeños, la hemos escuchado, que si nos arrepentimos, entonces Dios nos va a perdonar. Pero recordemos que a Pablo se le dijo que es la reconciliación, que Dios no le está tomando en cuenta los pecados al ser humano y le está extendiendo este regalo de amor, y el ser humano lo que tiene que hacer es aceptarlo. Ahora, ¿por qué Israel se le dijo que se arrepintiera? Porque ellos ya eran de Dios y ellos le habían faltado el respeto a Dios y ellos tenían que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Pero el ser humano que nace pecador, ¿cómo va a pedir perdón si no sabe ni siquiera que es pecador porque nació en un mundo pecador? Pero toda persona que ha escuchado de Dios, que ha aceptado y prestado atención a Dios y no le ha hecho caso y estuvo quizás en una iglesia y estuvo quizás hasta de practicando, qué sé yo, algo, o en un ministerio o hasta misiones estuvo, y luego le dio con irse a hacer otras cosas y poca vergüenza, esa persona sí había confesado que era cristiano o creyente, ese ser humano tiene que arrepentirse, debe de arrepentirse, pedirle al Señor, reconocer al Señor que le faltó el respeto, porque ya él era del Señor y lo que hizo estuvo mal. Pero el resto de los seres humanos que no han conocido al Señor, el mensaje que nosotros les decimos es: el Señor quiere que tú sepas que estás reconciliándose contigo. ¿Pero por qué? Porque tú eres un pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Y Dios quiere que tú sepas que te ama, y si tú aceptas este regalo, Él te acepta como hijo. El regalo es Cristo. ¿Entendieron eso? Es que nos han enseñado a usar ese vocabulario de arrepentimiento para decirle a la gente: arrepiéntete y ven al Señor. Pero si la persona no es creyente, no, ¿de qué se está arrepintiendo? ¿De haber nacido pecador? Pues si nacimos todos pecadores, ¿cómo me puedo arrepentir de haber nacido pecador si nací pecador? Pero si ya soy cristiano y le falté el respeto a Dios, sí, entonces yo tengo que arrepentirme de haberle faltado el respeto al Señor. Espero que eso haya sido claro, porque es bien
básico e importante en el tema de la reconciliación y de lo que es esta gracia en la cual estamos viviendo. La última pregunta de esta sección es, hasta ahora, ¿qué estás entendiendo de este capítulo? ¿Ha sido, y aún lo que hemos compartido ahora, ha ayudado a entender algo mejor de por qué Pablo habrá utilizado este ejemplo para tratar de llamarle la atención a los que estaban recibiendo esta carta, Bruni? Que Dios no obliga a nadie a aceptarlo, es por voluntad propia. Ya. Por eso que lo que se les mandó la vez pasada del calvinismo y el arminianismo y cómo unos empujan de que no, Dios ya yo escogió y se fastidió. Si tú no eres de los escogidos, no importa lo que tú hagas, no vas a ser salvo. Eso no va en armonía con lo que vemos cuando vemos lo que Dios ha hecho. Dios quiere que todos sean salvos, pero el ser humano tiene que inclinar su corazón, inclinar su voluntad y decir, ok, Dios, a tu manera y no a la mía. Y aceptar. El libre albedrío. Pues la cosa es que hay gente que no le gusta esa frase, no, porque eso no está en la Biblia, no dice albedrío, pero dice voluntad. Está la decisión, exacto, al significar la postre es la misma, es el mismo palito. Solo que del otro lado. Ok, comentarios. Hasta aquí estamos bien para poder seguir porque tenemos un poquito más que seguir ahora. Vamos a Romanos 9, 25, 26. Sigue Pablo hablando en esta carta. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto nos lleva al punto 4, Israel, el pueblo de Dios. Este pasaje de Romanos suele ser aplicado a la iglesia cuerpo de Cristo y esto es un error. Aquí está citando Pablo a Oseas 1, 9 al 10, donde Dios rechazó a Israel llamándolo Loami. Loami significa no mi pueblo. Pero conste, esto no anuló el pacto que él había hecho ya con Abraham. En el mismo pasaje de Oseas les dice, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, la nación de Israel, aunque rechazada por el momento, cuando Pablo está escribiendo esa carta, la carta de Romanos, siempre será el pueblo de Dios. Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios aún hoy en día, aunque se haya prostituido. En el futuro, Dios los va a restaurar. Y esta promesa de restauración se ve en Oseas 2:23, donde le dirá a Loami, al que le dijo, tú no eres mi pueblo, le va a decir, tú eres pueblo mío. Al que antes le dijo que no lo era. ¿Ok? Nosotros, la iglesia cuerpo de Cristo, no somos ese pueblo de Dios. Somos la iglesia cuerpo de Cristo. Israel como pueblo tiene unas promesas y bendiciones y nosotros como su iglesia tenemos otras bendiciones. Esta restitución del pueblo de Israel, como veremos más adelante, tan solo incluirá un remanente, no la totalidad de la nación de Israel. Romanos 9, 27 al 29, sigue Pablo diciendo, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no los hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos al punto 5, el remanente de Israel. Aquí definitivamente Pablo deja por sentado de que se está refiriendo al pueblo de Israel y no a la iglesia cuerpo de Cristo. Las citas que está haciendo Pablo, se encuentran en Isaías. Ya Pablo anteriormente había dejado por sentado
que no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Por tanto, tan solo un remanente de Israel es el que va a ser salvo. La misericordia de Dios para con ellos se deja ver en que les deja un remanente para que no sean totalmente destruidos y desaparezcan como desaparecieron Sodoma y Gomorra. En el futuro, en el cumplimiento de los tiempos para Israel, este será el remanente que participará en la bendición del reino. Es importante saber esto para poder hacer la diferencia entre la dispensación del reino y la dispensación de la gracia. El remanente de Israel durante el reino será el que representará a Dios ante las naciones. O sea, ellos van a ser representantes de Dios. Mientras que los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, por otro lado, que estamos en esta presente dispensación de la gracia, nosotros somos los embajadores de Cristo. ¿Vieron la diferencia? Ellos son representantes y lo van a hacer durante el periodo de tiempo en el reino, cuando el Señor venga en los 1000 años, pero nosotros no tenemos, como dicen por ahí, pito en ese baile o en ese cuento. Ellos tienen lo suyo y nosotros ahora tenemos lo nuestro, que es ser embajadores. Vamos a Romanos 9, del 30 al 33. Sigue Pablo con sus preguntas. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca que caiga, de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto nos lleva al punto número 6, Cristo tropezadero para el judío. Al presente, Dios ha puesto en compás de espera a Israel hasta que se cumple el tiempo de la dispensación de la gracia. Esto es así por causa del rechazo que Israel como nación tuvo para con Cristo. Como dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No por ser descendientes de Abraham iban a ser contados en la fe de él. Tenían que actuar en fe en Cristo como nación y no solamente ir tras una ley de justicia. Por esto Dios los movería a celos al incluir a los gentiles en la salvación por fe en Cristo. Y eso lo vamos a estudiar más cuando lleguemos a Romanos 11. Ellos se tropezaron con la piedra y vamos a ver la definición de piedra angular. Una piedra angular o primari lapidis se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de albañilería. Importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. O sea, es la piedra más importante en una construcción. Ok, ellos se tropezaron con esa piedra. Israel tropezó y fueron avergonzados porque la piedra angular es Cristo. Para ellos Cristo se les volvió un tropezadero. Y según 1 Corintios 1:23, Cristo para los judíos ciertamente tropezadero. Esta piedra fue la que Pedro y Juan proclamaron en Hechos después de Pentecostés, en Hechos 4, 11 y 12, que fue lo que ellos le dijeron a ese pueblo para que pudieran caer en tiempo, y no lo hicieron a fin de cuentas. Les dijeron, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso molestó a muchos judíos cuando ellos dijeron eso. Vamos a nuestro segundo tiempo de preguntas. Y la primera pregunta en esta vez es, ¿qué tú entendiste sobre los pasajes de Oseas? ¿Pudiste ver
a quién se le estaba diciendo y por qué Pablo los usó en ese momento en su carta, ¿quién puede compartir esa información? Los pasajes de Oseas, ¿por qué Pablo los habrá traído a colación? Rafael, abre el micrófono, lo tienes apagado. Ajá, todavía, ahora, sí, ahora te oímos. Bueno, yo entiendo que Dios no rechazó al pueblo de Israel, sino que a ellos les será dicho, aunque les dijo en un momento que no eran sus hijos, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y seguirán siendo, seguirán siendo hijos de Dios. Ok, Bruni. No importa lo que pase, sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios siempre los va a ver así? ¿Alguien puede contestar esa pregunta dentro de la pregunta? ¿Por qué? ¿Qué pasó para que? Ajá. ¿Quién está contestando? No soy quien está contestando. ¿Quién habló? Porque él hizo qué. Bruni. Porque él le hizo una promesa. ¿A quién? Y él no cambia su palabra. ¿Desde cuándo él hizo esa promesa? ¿A quién se la dio primero? A Moisés, me parece que fue. ¿A quién? A Moisés. Antes de que el pueblo existiera. ¿Cómo existió ese pueblo? ¿Quién fue? ¿De dónde salieron? ¿Desde dónde salió ese pueblo? ¿De qué personaje bíblico? Abraham. ¿Quién lo dijo? Alguien lo tiró, pero no sé quién fue. Mode, Dios te bendiga, buenas noches. Es así. Empezó todo con Abraham. Ese mismo. Abraham. Empezó todo con él y el Señor le dijo a él, de ti va a salir un pueblo y ese pueblo es el que se supone iba a ser el pueblo que diera el ejemplo a todas las demás naciones de cómo bregar con Dios. Pero ellos se contaminaron y seguían contaminándose y seguían no haciendo. ¿Por qué? Porque el pecado lamentablemente tiene un peso demasiado fuerte y por eso es que necesitamos al Señor y su Espíritu para que nos ayude a no caer en él. Anyway, seguimos. La pregunta 2. ¿Qué entendiste sobre el remanente? ¿Se trata de Israel o es la iglesia cuerpo de Cristo? El remanente. ¿Qué entendieron sobre esa parte del remanente, Rafaela? Yo me río. Yo entendí que se trata del pueblo de Israel, no de la iglesia del cuerpo de Cristo, porque la iglesia del cuerpo de Cristo somos los que estamos ahora bajo la gracia. Entonces los que son el remanente son los de Israel. Saldrán de Israel, porque no todo Israel es el remanente. Saldrá de Israel. Bruni. Bruni. Sí, no todos son el remanente. El remanente es una parte de ellos, que yo me imagino que son los que lo acepten y crean en él. Es así. Entonces dice que son los que van a participar de la bendición del reino. Es así. En todas las épocas, y lo vamos a ver en algún momento dado, se lo vamos a explicar con más detalle, en todas las épocas ha habido ese grupo, o ese individuo, o ese grupito que ha sobresalido, que ha mirado a Dios, que le ha creído a Dios, y aunque haya fallado como humano en alguna cosa, pero han buscado la dirección de Dios en el pueblo de Israel. Ya. La tercera pregunta, sobre la piedra de tropiezo. ¿Qué pueden comentar? ¿Qué entendieron sobre lo de la piedra de tropiezo? ¿Qué significa que Pablo está usando esa exponencia? Bruni. Al rechazar a Cristo, Él es su piedra de tropiezo porque les trae castigo y fueron avergonzados. Pero con todo,
no le creyeron, ¿sabes? Es como, no sé cuánto a ustedes les ha pasado que hay algo que tú sabes que deberías de moverlo, ¿verdad? O que deberías de darle la vueltita, pero siempre que pasas por ahí, ya que o si no les peta el dedo y ouchie, y entonces ellos por ser tan testarudos y por no querer creer que Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el que ellos estaban esperando, se les volvió una piedra de tropiezo. Y lo loco es que había sido profetizado. Eso es lo loco, que se había dicho que iba a suceder y ellos con todo, su corazón los llevó a hacerlo, a no aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Mesías, como el rey que ellos estaban esperando y lo siguen esperando. Lamentable y tristemente, Israel está en una actitud donde ellos piensan que todavía tienen que esperar a que llegue. Y por eso es que muchos de ellos van a ser engañados cuando el enemigo aparezca como el anticristo, porque él va a venir con un poder y unas señales y unas cosas que ellos van a decir, ajá, ese es nuestro Salvador, porque va a tener un poder y va a hacer unas cosas magníficas y entonces van a ser engañados. Pero el remanente en ese periodo de tiempo, aquellos que de verdad prestaron atención y a las escrituras y todo, pues ellos van a sobrevivir ese periodo de tiempo. ¿Alguien más? Estás calladito, Sergio, hoy. Me estoy extrañando. Comentarios. ¿Alguien tiene comentarios, Rafaela o Caldito? O los dos. Dice que yo entendí que la tierra de tropiezo fue Cristo para los judíos. Es así. Correcto, es correcto. Es correcto, okay. Es correcto. Y lamentablemente lo es para mucha gente hoy en día. Pero en cuanto a la profecía, en cuanto a la actitud, Evelyn, veo tu manito. Evelyn, pregunta. O comentario. Evelyn, abre el micrófono, que lo tienes cerrado. Abre el micrófono. Todavía está cerrado. Si vas a hablar, ahora. No, sí, habla. Dios les bendiga a todos. Es que tengo una dudita. Sí. Sé que nos acabas de decir que el remanente sería durante el milenio. O sea, se entiende, no, el remanente durante los 7 años de tribulación, ese es el grupo que se va a ir levantando, o conste, que quede claro, siempre ha habido remanentes a través de la historia de Israel, pero Pablo se está refiriendo al detalle de que Abraham, bueno, gracias Olga, Dios te bendiga, habrá en el periodo de tiempo de la tribulación, los que van a, como les dije hace un rato, van a creerle al enemigo, van a creerle a la bestia, pero van a haber otros que digan, no, él no es, vamos a recordar que las profecías o lo que habían dicho de que él iba a volver y se van a mantener fieles. Algunos van a morir como mártires, otros van a sobrevivir y cuando el Señor Jesucristo retorne, entonces esos son los que van a estar vivitos y coleando todavía y van a poder entrar. Pero de los remanentes que sobrevivieron en otras épocas, ahí es donde entra la profecía, y perdonen que no tengo a la mente el pasaje, pero lo pueden buscar en una concordancia, donde dice que los huesos se levantarán, los huesos de los israelitas que estaban esperando que se les cumpliera el reino, ellos van a ser levantados, sus cuerpos van a ser restituidos y van a entrar en el reino. Y van a esos 1000 años, esos remanentes a través de la historia que estaban esperando que eso sucediera, van a poder entrar en el milenio. Es lo que entendemos por el vocabulario de lo que significa que esa profecía se va a cumplir para esos remanentes, para esos que sí creyeron de verdad y estaban en la expectativa de ese reino. Porque ellos no estaban, como les digo, es que hoy en día se mete tanta mogolla de pensamiento donde se nos hace creer que nosotros somos los que vamos a vivir en el milenio. No, el milenio es algo prometido a Israel y les va a ser cumplido a ellos
y cuando esos 1000 años se cumplan, ahí va a haber una guerra. La de Gog y Magog, eso está explicado en el estudio de Apocalipsis, que si interesan, se les puede hacer llegar para que lo vean con más detalle. Luego de esa guerra de Gog y Magog, todos los que sobreviven, que creen en el Señor, de los israelitas vivos, de los seres humanos que sobrevivirán en esa época, entonces todo va a ser hecho nuevo. La tierra va a ser hecha nueva, no va a haber mar, dice en Apocalipsis, va a haber cielos nuevos, todo va a ser nuevo, no va a haber pecado, el corazón de los sobrevivientes ya no va a pecar más, el cucador del pecado va a ser echado en el abismo, que es el enemigo, y todos los que no creyeron van para ese abismo. Y la gente dice, pero ¿y nosotros? Bueno, si tú has creído, has Cristo ahora en este periodo de la gracia, nosotros ya estamos hace rato en el cielo, tú sabes, en el reino de los cielos, porque esa es la otra cosa, que la palabra reino, igual que la palabra bautismo, igual que la palabra iglesia, igual que la palabra y qué sé yo, otras más que se cogen y se le da solo una definición. No, nosotros le hemos explicado a algunos de ustedes en otras clases, el reino de Dios es todo, pero el reino de los cielos y el reino terrenal, donde se va a llevar a cabo los 1000 años aquí en la tierra, ese es solamente para Israel y los que sobrevivan los 7 años de tribulación. Pero nosotros se supone que no tenemos pito en ese, ¿cómo que dicen? Pito en ese cuento es, o baile en ese, son en ese baile, qué sé yo. No es para nosotros, porque nosotros no somos de la profecía. Es lo que hemos entendido. Evelyn, estás hablando, Evelyn. Ajá, entiendo eso. Donde me pierdo es que es en el milenio. Ese remanente fiel son israelitas que pasaron por la tribulación, no se dieron a nadie, ¿verdad? No se dieron a la bestia, y ellos son los que van a ser ese remanente fiel. Ellos son parte de ese remanente, de esa época. Los demás mueren, los demás que están durante el milenio, israelitas, mueren. O sea, en el sentido de que no aceptaron a Cristo, o sea, no aceptaron la verdad y no siguieron, como quien dice, siguieron a la bestia y no quisieron. Sí, ok, pues entonces quiere decir que, si yo entiendo bien, que el remanente fiel es aquellos por los cuales pasaron por los 7 años de tribulación y se mantuvieron fiel, ¿verdad que sí? Sí, ese es remanente de esa época, pero que estoy dándole el detalle que también hay los remanentes de otras épocas que también van a ser resucitados para que puedan participar junto con ese remanente los 1000 años. No tenían el conocimiento de que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Si miras las escrituras y ves, hay momentos dados que dicen, y murieron con la esperanza del reino. Y el reino significaba que Jehová iba a reinar. Y si leemos las profecías de Isaías, aún de Daniel y de otros profetas, Jehová era siempre dijo que él era el que iba a venir a reinar, a ser el Redentor, el Salvador. Ellos estaban en la expectativa de eso, no entendiendo, claro está, que él va a venir en su manifestación como el Cordero. Eso no lo entendieron porque no entendieron Isaías 53 tampoco. Ahí es. Para aquella época murieron personas en esperanza, como nosotros ahora mismo, porque estamos en esta fe y que sabemos que vamos a ser salvos, pero que no tenemos las mismas promesas que tiene el pueblo de Israel, ¿sí o no? Exacto. Y entre nosotros, ¿cuántos no han muerto ya? ¿Cuántos de gente de la gracia han muerto? Pero
la expectativa está en que cuando el Señor venga a recogernos en el rapto, van a levantarse para el evento nuestro. Okay. Muy bien. Estemos vivos, pues nos vamos con él. Kenny, vi que tu mano levantó y luego Ida. Vamos a ser breve, o si no, pues lo que sea lo continuamos después de la grabación. Pero Kenny, ¿hay algo? Yo solo iba a preguntar, entonces, esos son los que van a estar con los 1400. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, no. Esos son los que se van a levantar después. No hay nada que nos diga que se trata exactamente de las mismas personas. Para mí, Celeste, son dos cosas diferentes. Los que van a estar ayudando y los que van a estar creyendo. Ida. Sí, porque ellos son de la tribu, ellos son de la, son de las tribus. Sí, de las 12 tribus de Israel. Ajá. Ya, es correcto. Sí, los 144,000 son judíos, no hay duda, pero si son el remanente, personalmente creo que no. Creo que ellos son un grupo aparte que el Señor va a preparar o está preparando para ese evento. No hay nada que diga que ellos sean el remanente en sí, pero me puedo equivocar, sí, puedo estar equivocado. A eso me refería, de que como que ellos sí son aparte o era que iban a estar en el mismo momento. Yeah, pero no hay nada que pueda ahora mismo confirmar. Ida. Sí, Celeste, una pregunta. En relación a los gentiles que no acepten el sello de la bestia, ¿eso sería parte de los remanentes o no? Ok, recordemos, la palabra remanente es exclusiva de Israel, pero sí habrá sobrevivientes y habrá personas que estarán a favor de Israel, como hoy en día hay personas que están a favor de Israel aunque no son judíos. Y donan y ayudan como lo hizo Cornelio el romano cuando estudiamos Hechos. ¿Sabe? Hay personas que están a favor de Israel y que no van a marcarse con la bestia y que van a estar en la expectativa porque no creyeron el mensaje de ahora que nosotros estamos dando y se van a quedar, y entonces es que van a creer, pero ya no van a tener que sufrir las consecuencias de no haber aceptado el Señor ahora, antes de. Pero el Señor siempre, la provisión de salvación va a estar, y cuando llegue el momento dado, el Señor los hará entrar también como el reino, porque hay naciones que van a estar vigentes durante ese periodo de tiempo. Te contesté, Ida. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok, Sergio, antes de que, porque nos quedan 3 minutitos. Yo era lo mismo que lo que preguntó Kenny, de los 144,000, que son los 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus. Pero ya la contestaste. Ok, pues estamos, pues amados, permítame entonces, para poder cerrar la clase de hoy, avisarles que estamos planificando las vacaciones, y en la fecha que tenemos es que las clases terminan el 16 de noviembre, ¿ok? El jueves antes de Acción de Gracia, y vamos a reiniciar en enero, el 11 de enero. Si no lo han apuntado, apúntenlo para que no les coja de sorpresa. Y ese viernes antes de ese jueves se les va a empezar a enviar el material correspondiente a esa clase del 11 de enero. Ahora, el repaso. Carlos les hizo unas instrucciones que en el material que van a recibir mañana del anejo, al final hay unas simples instrucciones simplemente para que sepan cómo van a participar de ese repaso, que vamos a hacerlo el 16. O sea, la semana que viene terminamos las clases en cuanto a estudiar la Biblia con el capítulo 10, que mañana con el favor del Señor se lo vamos a enviar. Pero el 16 vamos a estar haciendo un repaso de los capítulos del 6 al 10, con la intención de que en vez de enviarles una hoja de evaluación, podamos entonces utilizar ese 16 para que podamos entonces intercambiar conocimientos y aprendizaje y comentarios y darnos ánimos unos a los otros y dar testimonio. Y entonces así, y no lo vamos a grabar el 16, no vamos a grabar ese encuentro. Lo hemos reconsiderado y hemos visto que no, para que pues más hermanos se animen a participar. Entonces mañana, como siempre,
y esperando que Celeste no cometa bloopers, les haremos llegar su material a través del email y a través del WhatsApp por Word y por PDF para que ustedes escojan el material de acuerdo al que les sea más útil. Y siempre recordándoles y agradeciéndoles que pongan la manito, el puñito chiquito, en el mensaje, no en los documentos, en el mensaje nada más, y solamente la manito, no pongan ningún otro dibujo, solamente la manito, para que podamos entonces reconocer que lo recibieron. Así que cerramos por hoy la grabación de esta noche, deseándoles paz y gracia en Cristo, y los que gusten pueden quedarse un ratito más para que sigamos compartiendo. Voy entonces ahora a sacar el stop sharing para que puedan entonces despedirse uno de los otros y me dejan saber, ya el stop sharing se llevó a cabo, confirmando. Necesito que alguien me lo diga, si ya se fue. No, todavía está. No, sigue todavía sigue. No, grabando sí, pero el sharing, no está el sharing. No hay sharing. Exacto, el sharing no, pero ustedes sí, para que se despidan. Y entonces yo voy a cejar ahora la despedida. Así que buenas noches, Señor le bendiga. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches.